Ahí sí. Entonces, habiendo llegado la hora, vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a iniciar con una alabanza que tenga preparada el coro para ingresar a honrar a nuestro Señor. Amén. Con la alabanza 295. ¿Cuál ciudad sobre? Amén. Amén. ¿Cuál ciudad sobre un monte edificada no se puede esconder? Que la luz de Dios sea en ti reflejada. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer. Cuídate de que el mundo no se asombre por un mal paso que en ti vea. No deshonre de Jesús el santo nombre. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestra vida. Haz tu luz resplandecer. Gloria a Dios, sí Señor. Santo tu nombre, Rey. Caminando tú por plazas o por calles, en el hogar o en el taller, digno ejemplo de un cristiano en ti se halle. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer.
El Señor alza en alto la bandera hasta morir o vencer. Sé cristiano hasta el fin de la carrera. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor, nuestra hermana Valentina. Y vamos a pasar a las plantas del Señor para orar en este día. Hoy día nuestra escuela dominical también se centra en la oración, así que vamos a partir orando al Señor para después ya irnos de lleno al estudio de la palabra de nuestra escuela dominical. Amén. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio si él nos puede ir guiando en esta primera oración. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta hora, mi Dios, le damos las muchas gracias por esta bendición maravillosa, Dios, y esta nueva oportunidad que tenemos delante, Señor, de su presencia. Damos gracias, Señor, porque usted cada día, Señor, nos habla, nos enseña, nos dirige, Dios. Señor, damos gracias, Padre, en esta hora, Dios, y queremos rogar y pedir, Señor, que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estarán conectados o se conectarán, sea ayudándoles, Señor, y que su palabra, Dios, sea la que cambia, la que dirige, Señor, nuestras vidas, Señor, porque por su palabra, Señor, todas las cosas son hechas, mi Dios. Usted habla, Dios, y los mudos hablan, Señor. Usted da su palabra, los ciegos ven, Señor. Por tanto, mi Dios, su palabra para nosotros es, Señor, la palabra de vida, Señor, la palabra, Señor, que nosotros cada día necesitamos, Señor, y por ella vivimos, Señor. Todas las cosas usted, mi Dios, las hizo, Señor, y cada día nos manda una señal distinta. Por lo tanto, rogamos, Señor, que usted nos guarde, Señor, para que podamos nosotros entender y comprender y ver aquellas señales que nos manda, Señor, como en el día de ayer, Señor, tuvimos esa señal tan potente en la cual todo el mundo, Señor, estaba, Señor, alrededor y pendiente de lo que sucedía, Señor. Así, Señor, usted hace, Señor, como quiere. Usted, Señor, nos manda, Señor, señales, como dice su palabra. Estamos viendo estas señales cada día, por lo tanto, rogamos, Señor, que en esta hora, Señor, usted por medio de su palabra sea dándonos, Señor, cada día esa, mi Señor, fuerza, esa alegría, Señor, y esa, Señor, sabiduría, Padre, que necesitamos, Señor, porque sin usted, mi Dios, nada somos. Señor, todo lo creemos, Señor, todo lo necesitamos, Señor, porque su palabra, Dios nuestro, es la palabra, Señor, que nos llena, Señor, de gozo y de alegría en este día. Señor, damos gracias por este servicio y rogamos, Señor, que usted nos guarde, guarde a los enfermos, Señor, que también escuchan, Señor, este mensaje, puedan ser sanados por medio de su palabra, porque su palabra, Dios, llega, Señor, a los confines de la tierra, Señor, dice que no tiene, Señor, límite. Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros nos encontremos, ahí está usted, Señor, a nuestro lado. Y en esta hora esta palabra llegará a todos, Señor. Se lo pedimos
en el nombre de Jesús sea bendiciendo a nuestro hermano, ayudándole y guardándole, Señor, y dándole cada día, Señor, la gracia a Dios para podernos hablar de su palabra. Se lo pedimos en esta hora, usted nos dirija y nos guarde, Señor, para el trayecto, Señor, del día, Señor, que nos queda, mi Dios, para poder hacer aquellos trabajos que nos corresponde como hijos, como cristianos, Señor, podamos hacer, Señor, esa luz resplandecer en nuestras vidas, Señor, esa luz que usted, Señor, ha puesto en nuestras vidas. Ahora, Señor, rogamos que, Señor, nos bendiga, nos guarde y nos levante revestidos de la gracia, Señor, bendecido en el nombre de Jesús nuestro, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a mi Jesús, aleluya, amén, amén. Nuestra bendición a nuestro hermano Eugenio, y por esta oración, tal como él decía, vamos adelante de las plantas de un Dios poderoso que nos muestra de sus señales en cada día. Amén. Vamos ahora a la escuela dominical, vamos a compartir. Ahí me van comentando si ya se ve. Hoy día tenemos la bendición de tener nuestra escuela dominical, clase número 36, ¿ya? Y lleva por título El poder de la oración comunitaria, parte 1, ¿ya? Oración comunitaria. Mantenemos nuestro trabajo de nuestro libro, Discipulado en Multiplicación, tema Multiplicación, Desarrollo Congregacional, y la clase número 36, El poder de la oración comunitaria, parte 1. Como cada clase tenemos nuestra lectura bíblica, que se centra en Hechos 4, 23 al 31, Hechos 4, 23 al 31, y nuestro texto clave, que es Hechos 18, 19. Amén. Así que vamos a pedir ahí que vayan buscando la cita bíblica. Como siempre, se les recomienda tener su Biblia, su cuaderno, para ir anotando e ir estudiando de la palabra del Señor. Amén. Le vamos a pedir a nuestra pastora si nos puede ayudar con la lectura bíblica de Hechos 4, 23 al 31. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermano Andrés, el texto bíblico es Mateo, capítulo 18, versículo 19. Ya, yo traté de buscar la cita y busqué en Hechos 1, en Hechos 4, en Hechos, distintos hechos, y no lo encontré. Es Mateo. Ya. Y la cita bíblica, claro, efectivamente, Hechos 18, 19 no nos cuadraba,
Entonces dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando a la sinagoga discutía con los judíos, pero no cuadraba con lo que estábamos revisando de la clase. Y Mateo 18, 19, ¿qué dice mi pastora? Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Ese es el texto bíblico clave, entonces. Entonces, como para un poco contextualizar esto, la clase de hoy nos va a mostrar, y el objetivo de ella, y disculpen aquí los perritos están vueltos locos, mostrar el poder de la oración comunitaria. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy. La introducción, la más grande concentración de poder de Jerusalén, mostrado en lectura bíblica de hoy, fue la reunión de oración. ¿Ya? Y es más, de hecho, en Hechos encontramos dos grandes demostraciones de poder a través de la oración comunitaria. La primera en el Pentecostés, donde ellos estaban reunidos, unánimes, orando, y esta segunda oración grande que realizan el pueblo. Y vemos también aquí algunos detalles. Esta es una de las oraciones extraordinarias que se registran en la Biblia y es un buen ejemplo para nosotros de la clase de hoy de la oración comunitaria. Amén. Para eso hoy día vamos a leer 6 puntos. Yo traté de unirla con la clase siguiente para poder ahí unir, pero es mucho, así que preferimos mantenerlo así y adentrarnos de lleno a cada una de estas clases. Hoy día vamos a revisar algunos puntos que nos muestra este pasaje bíblico, y fue, por ejemplo, el primero, fue una oración que nació del testimonio y servicio al Señor. ¿Ya? Segundo, fue una oración unida. Su oración estaba basada sólidamente en la palabra de Dios. El cuarto, la oración y preeminencia de la voluntad de Dios. Quinto, la oración reconocía la soberanía, el señorío de Jesús. Sexto, se acercaron a Dios como su creador. Sabe que estos son puntos claves dentro de la oración comunitaria y los vamos a ir revisando y avanzando en nuestra clase del día de hoy. Lo primero fue una oración que nació del testimonio y servicio al Señor. Pedro y Juan acababan de salir del concilio y haber sido amenazados prohibiéndoles predicar el evangelio. Entonces, después de esto, la iglesia se reunió para a fin de derrotar al enemigo. Pero ¿por qué fueron llevados al concilio? Si vemos antes de esto, en Hechos 4, solamente dice Pedro y Juan ante el concilio, y los llevan al concilio porque ellos habían hecho la curación de un cojo, que había sido cojo desde nacimiento. Y el cojo salió gritando y diciendo de que había sido sano, ¿sí? Y esto pasó cuando iban entrando en la sinagoga y este hombre estaba pidiendo limosna y le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, ¿por qué ellos acababan de salir? Y por qué dice que esta oración nace del testimonio y el servicio al Señor. Porque ellos son llevados ante el concilio por haber hecho la obra de Dios, por haber sanado a un hombre, por haber estado ahí enfrente, ¿se dan cuenta? Entonces no es que ellos son llevados por hacer alboroto, por estar conversando en la calle, por estar jugando, no, están siendo llevados por hacer la obra de Dios. Y esto es muy importante porque la iglesia, al verse en esta amenaza, se reunió a orar. Pero también el libro nos insta y dice que muchas veces los creyentes se reúnen a orar, pero sin este sentido de urgencia o de peligro, porque claramente aquí los iban a apresar y finalmente iban si es que este edicto se promulgaba, por decirlo de una manera, iban a impedir que se predicara el evangelio, iban a impedir que se hablara del nombre de Dios, ¿cierto? Eso era lo que querían. Y además apresar a estos hombres.
Entonces vemos que muchas veces nuestras oraciones tampoco tienen esta urgencia y este peligro que son denotados. Pero si más creyentes estuvieran testificando la vida cristiana, como lo hacían estos primeros, habría más urgencia y bendición cuando la iglesia se reúne. ¿Ya? ¿A qué nos lleva esto? Que esta oración nace de un principio que es el servicio a los demás. Y cuando se realiza este verdadero servicio de parte del Señor, entonces viene esta urgencia o peligro de la oración. ¿Ya? Urgencia o peligro de los que están previo a esta oración. Y empieza a ocurrir, se dan cuenta que cuando alguno de nosotros o alguno de todos aquellos que van a escuchar esta clase, se colocan en las manos del Señor y empiezan a hablar de Dios, se le van a empezar a acercar y le van a decir, le pedimos la oración por mi hijo, le pido la oración por mi nieto, le pido la oración por este problema, pido la oración por este otro problema. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Con un sentido de urgencia, con un sentido de responsabilidad. Porque creen en este Dios, el que nosotros hemos testificado. Y este sentido de urgencia es un sentido en el cual nosotros tenemos que estar. Y es importante que la iglesia del Señor se vea en estos aprietos. Estos son los aprietos que el Señor quiere en que estemos. Amén. En aquellos que nos hacen estar en la presencia del Señor haciendo la voluntad del Señor. Entonces esto es lo primero. Este servicio de oración no nace desde que, mira, nos vamos a juntar, como no tenemos nada más que hacer, nos vamos a juntar y vamos a orar. No, nace de una responsabilidad, nace de que están siendo apresada la palabra. ¿Ya? Y de ahí nace esta primera parte. Segundo, dice, fue una oración unida. Ellos alzaron unánime la voz a Dios, ¿sí? Y lo renueva Hechos 4:14, y si viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y después de eso, obviamente, lo trataron de apresar. Y en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ya? Esas personas estaban unánimes de corazón y mente. Y Dios se complació en responder a sus peticiones. La división en la iglesia siempre estorba la oración. Por eso el segundo punto es muy importante. Fue una oración unida, ¿sí? Como leemos ahí en 1:14, en Hechos 1:14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración. Y esto es clave porque, tal como dice el texto bíblico, si 2 o 3 se reunieren en mi nombre, en Mateo 18:19, ¿sí? El Padre le responderá. Pero no basta con la cantidad, dice unánimes, ¿sí? Y aquí es donde empieza este trabajo de la iglesia, en ser de corazón y mente unidos, en sentir la necesidad del otro. Y ahí es donde parte este ruego. Fue una oración unida. O sea, tenemos un primer principio que nace del servicio a Dios, de una urgencia a Dios, y todos los que se reúnen a orar lo hacen de una forma unida, unánimes tanto en corazón, en mente y en esta oración que están realizando. Y es por eso que es tan importante. Muchas veces en nuestras iglesias también hay una pequeña división. Por ejemplo, vamos a orar por la palabra, vamos a orar por este servicio, y hay dos formas de hacerlo. Que el que esté por delante ore y los demás acompañamos esa oración, unidos, o que cada creyente ore de forma personal. ¿Sí? Y esto también es algo que tenemos que ir revisando y aprendiendo. Por ejemplo, cuando oramos al principio de nuestro servicio, oramos para entregar nuestras cargas al Señor, ¿cierto? Para dar gracias al Señor. Y esta es una oración bastante más personal.
cada uno de nosotros coloca cómo ha llegado al templo. Pero cuando tenemos la oración por los enfermos, por ejemplo, que es casi al término, en nuestro caso, de nuestra reunión, es una oración totalmente unánime, donde todos estamos a la voz de aquel que a lo mejor está guiando esta oración, porque estamos unánimes para que el Señor nos responda. Colocamos ahí el corazón y la mente, pidiendo con esta urgencia. Entonces nos damos cuenta como en nuestros mismos servicios tenemos también este tipo de oraciones unidas. Y más aún cuando hay servicios de oración donde cada uno de los cuerpos se divide a orar de una u otra manera. Amén. Entonces ya tenemos estos dos primeros puntos que vamos revisando hoy en este día. Me gustaría a ver si que hay alguien que quisiera comentar algo asociado a estos dos puntos antes de continuar, o si seguimos nomás. ¿Continuamos? Ya, mi pastora. Sabe que viendo en cuanto a la oración unida, el pueblo coreano, la iglesia coreana, ellos tienen oración unidas, se reúnen más de 500 hermanos solamente en la oración de 6 a 7 de la mañana. Ellos antes de irse a su trabajo pasan a orar para que el evangelio siga corriendo en su país, para que el evangelio alcance a más almas en su país. Es más, hay horarios donde la gente puede llegar a las 5 de la mañana, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, y eso es algo maravilloso. Nosotros tenemos una profecía que yo la he escuchado desde que llegué al Evangelio, que Chile sería para Cristo, pero sin, en nuestras iglesias, todo el pueblo cristiano tuviese esa conciencia que yo quedé maravillada de la iglesia coreana, tuviésemos esa conciencia, yo creo que el evangelio correría más todavía por nuestro querido país. Ese sería el comentario que me quería hacer. Gracias, mi hermano. Sí, y ahí tenemos dos cosas también de la iglesia coreana, por ejemplo. Es una iglesia que nace de la urgencia. ¿Por qué? Porque también había poco sentido del evangelio. Entonces, aquellos misioneros que fueron enviados partieron con un servicio de oración muy profundo. Ese es uno. Entonces, es una iglesia que nace de la oración y permanece en la oración. ¿Ya? Entonces, ahí también cambia el foco de la iglesia, por decirlo de una manera. Muchas de nuestras iglesias nace mucho desde la alabanza, desde la predicación. En cambio, ellos, como misioneros que van a aquel lugar, su gran parte del día es la oración, como debería ser, sino, entonces vemos eso y cómo eso finalmente se ha exponenciado. Una de las iglesias más grandes a nivel mundial es la iglesia coreana, ¿sabían ustedes? Una de las iglesias con más miembros a nivel mundial es una de las iglesias coreanas. Entonces, nos damos cuenta cómo el poder de la oración finalmente, y como ocurrió en estas dos oraciones unánimes, ¿qué pasó en aquellas oraciones unánimes? Se derramó el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, así de fundamental es. Y lo segundo, muy importante de la iglesia coreana, como decía nuestra pastora, que todas estas iglesias del Oriente, por decirlo así, son culturas también muy ordenadas. Son culturas muy disciplinadas. Ya ves los japoneses, los chinos, los coreanos, etc. Entonces, eso también ha ayudado a este proceso, ¿sí? Que obviamente de la mano de nuestro Dios nosotros también podríamos llegar a algo así. ¿Sí? Punto 3. Su oración estaba basada sólidamente en la palabra de Dios. Esta oración citó el Salmo 2. La palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas.
¿Ya? Esto es muy importante, siempre deben ir juntas. Por ejemplo, ¿en qué parte se cita el Salmo 2? En esa parte que dice en el verso 25, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahí va directamente al Salmo 2, trayendo a cita la palabra del Señor, ¿ya? Y la oración siempre debe ir juntas con la palabra del Señor. Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ya las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todo lo que pidiéramos será hecho. ¿Sabe por qué? Porque estamos orando en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios. ¿Ya? A través de su palabra, Dios nos habla y nos dice lo que quiere que hagamos. En la oración hablamos con Él y nos ponemos a su disposición para cumplir su voluntad. La verdadera oración no es decir a Dios lo que debe hacer, sino pedirle que haga su voluntad en nosotros. Y por medio de nosotros, quiere decir que la voluntad de Dios se haga en la tierra y no se haga en el cielo la voluntad del hombre. Esto sabe que es un principio muy importante y fundamental. Muchas veces creemos que la oración tiene el poder de doblar la mano del Señor, o que la oración tiene ese poder que todo lo que pidamos no será cumplido. Ah, Señor, yo quiero un Ferrari rojo. Y creemos que el Señor va a responder solo porque nosotros queremos eso. Pero dice que Él actúa bajo su voluntad, ¿cierto? Hay un plan de Dios. ¿Qué pasa si aquel hermano que pide ese vehículo, su corazón se envanece y se aparta del Señor? ¿Usted cree que el Señor le va a responder? No, porque todo es conforme a la voluntad del Señor, ¿ya? Y aquí estamos hablando en la oración, estaba basada sólidamente en la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? De hecho, hay una parte de un pasaje bíblico que nos demuestra esto con gran poder. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en oración y ayuno por los 40 días, dice que va el tentador a tentarle, ¿sí? ¿Y cómo responde el Señor? Responde a través de la palabra. Responde a través de la palabra. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Y así vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando es tentado y cuando es, por decir así, llevado delante, responde con la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra oración tiene gran poder y tiene gran fundamento cuando se basa en la palabra del Señor. ¿Sí? Porque nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios que entrega a nuestras vidas, ¿sí? Y si nos dejó escrito, si nos dejó cosas, nosotros debemos orar a Él con esa confianza. Cuando dice, si vosotros siendo padres malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquel que se los pida? Entonces nosotros cuando vamos en oración decimos, Señor, si nosotros siendo padres malos ponemos pan en la mesa de nuestros hijos, ¿cuánto más tú nos responderás, Señor? Y esa confianza va basada en la palabra y en la fe. Ambas se unen. Yo me acuerdo cuando yo era muy niño, 5 años, 6 años tendría, y queríamos comer, y queríamos tener comida. Y yo le decía a mi mamá, oremos. Si yo iba a la iglesia, yo escuchaba que el Señor respondía. Yo escuchaba de un Dios que cuando la gente clamaba a Él respondía.
¿Y usted cree que ese Dios se negó? No, como un buen padre, proveyó. Entonces, nos damos cuenta que cuando unimos la palabra y cuando unimos la fe, entonces suceden cosas. Más ahí cuando es en la oración. Punto 4. Dice, la oración y preeminencia de la voluntad de Dios. Ellos no oraron para que sus circunstancias cambiaran o que sus enemigos fueran despedidos de sus cargos. Usted lee aquí en la oración que dice, Señor, saca a Poncio Pilato y coloca a otro. Señor, no, su oración fue muy distinta, ¿sí? Si nos vamos nuevamente a la lectura, dice, y puestos en libertad vinieron los suyos, contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y empezaron a orar, ¿sí? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. ¿Saben en qué oran? En que el Señor les había dicho, id y predicad el Evangelio. El que el Señor les había dicho, haced señales. Y eso estaba siendo acortado. No oraron por sus circunstancias, oraron porque la palabra estaba siendo estorbada por estas personas. Y le dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y le dice, Señor, quita las amenazas. No. Y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubiere orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque no oraron por ellos, ¿sabe? No oraron por sus circunstancias propias. Ellos, y ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Como diciendo, no importa las amenazas, Señor, pero permítenos seguir hablando. Permítenos no callar. Permítenos permanecer en tu voluntad. Sino que pidieron a Dios que le diera poder para aprovechar de la mejor manera las circunstancias y lograr lo que Él ya había determinado. Entonces, Hechos 4:28 dice, para hacer con tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y nos damos cuenta cómo cambia aquí la voluntad. El otro día en la escuela de niños se daba un ejemplo muy bueno que yo me alegraba tanto. Decía que había un misionero que estaba predicando el Evangelio, ¿sí? Y este misionero predicaba el Evangelio. Y van a tomarlo detenido. Y le dicen, te vamos a llevar preso porque estás predicando. Y el misionero dice, gloria a Dios, hace tiempo que quería predicar en las cárceles al Señor. No, este hombre está loco, dicen aquellos que lo van a arrestar. Te vamos a arrestar y te vamos a dejar en soledad para que no puedas hablar más y estés callado. Gloria a Dios, dice, hace tiempo que quería estar apartado solo con mi Señor para poder tener más intimidad con Él. Y estos hombres dicen, no, este sí que está mal. ¿Sabes qué? Le dije, te vamos a matar, porque ahí ya no nos vas a molestar más. Y él, ¿qué dice el misionero? Gloria a Dios, voy a ir al encuentro con mi Señor. Ya es tiempo, ya que descanse y pueda ir a los brazos. Y dice que estos hombres anonadados de todas estas respuestas, finalmente le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dejar libre nomás. Tú ya estás loco, no hay qué hacer contigo, ¿para qué? Y aquí nos damos cuenta, en ese pequeño ejemplo, ¿sí? Cómo orar en la voluntad de Dios cambia las circunstancias, ¿sí? Si aquí los principales actores no somos nosotros. Aquí lo importante es el Evangelio. Aquí lo principal es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Muchas veces, claro, somos nosotros en distintas circunstancias que nos vemos aproblemados y básicamente sentimos nosotros ese pesar, ¿sí?
pero se nos olvida que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, que no somos lo más importante, que aquí es importante la palabra, ¿sí? Y orar de esta manera no es fatalismo, dice aquí, no es negatividad, sino es fe en el Señor que tiene un plan perfecto y siempre victorioso. Y eso es maravilloso. ¿Sabe que hace tiempo yo me iba a ir y el Señor me dejó? Y yo oraba y le decía, Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? Pero nos damos cuenta que hay un plan perfecto y siempre victorioso. Entonces, si Él toma de una u otra forma y nos coloca en ciertas circunstancias, no es para que pidamos que esa circunstancia cambie, sino para que pedir que el poder de Dios se manifieste en medio de esas circunstancias. Amén. Pidieron la capacitación divina y no algún escape. Y Dios le dio el poder que necesitaba. ¿Se dieron cuenta? Ellos no pidieron, Señor, tráenos un barco para huir de este lugar. No, danos poder para hablar con de nuevo. Amén. Entonces vemos aquí esta oración comunitaria en base a la voluntad de Dios. Y tal como decía el texto anterior, no oramos para que nosotros hacer nuestra voluntad en el cielo. De hecho, en la oración base se nos enseña que dice, Señor, haz tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿de quién es la voluntad que se desarrolla acá? ¿La de nosotros o la del Señor? La de nuestro Dios. Y el libro nos da una cita del autor Felix Brooks, que la encontré muy buena, y dice, no oren por vidas fáciles, sino oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes para enfrentar la vida. No pidan tareas iguales a su poder, pidan poderes igual a las tareas de Dios. Porque eso es lo importante. Muchas veces nosotros oramos en base a las circunstancias que estamos viendo. Pero para llegar a lo que el Señor quiere, tenemos que orar en base a las tareas que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Por decir algo, nosotros hoy día, no sé, en nuestra iglesia decimos, Señor, queremos que tú envíes tal don a nuestra iglesia. Y a lo mejor es así de pequeñito lo que estamos pidiendo, en base a lo que Dios quiere que realicemos. Pero como estamos mirando con nuestros ojos, con nuestra visión, estamos mirando muy poquito en comparación a lo que Dios quiere entregar. Por eso hay que orar en forma a la voluntad de Dios, en forma a este proceso que Dios va a dar, en forma al crecimiento que Dios tiene. Entonces así oraremos en grande y oraremos en base a lo que Dios quiere preparar en nuestras vidas. Amén. Y llevamos 2 puntos más y aquí mi hermana Valentina me gustaría que usted nos comentara qué ha aprendido hasta el momento en estos 2 puntos. En la oración estaba basada en su palabra y la preeminencia de la voluntad de Dios. Bueno, yo he visto muchas veces que el Señor nos responde a su voluntad. En la oración y preeminencia de la voluntad de Dios, a mí me ha respondido varias veces, entonces, pero a través de su voluntad, hasta cuando Él quiere. Y la otra parte, sólidamente a la palabra de Dios, como cuando el Señor te habla, pero no es su voz, sino que es como que te habla en sueño o te habla cuando uno está, va a hacer una predicación o las predicaciones que se hacen en la iglesia. El Señor siempre está contestándonos, pero si nosotros no ponemos atención a la palabra, si nosotros no ponemos atención a
a las cosas que Dios nos está hablando en su predicación, es como muy difícil que nosotros veamos una respuesta. Así mismo, siempre, hasta en las oraciones, uno cuando está orando y después uno se va a dormir, hasta ahí el Señor te puede responder, pero si uno no le pone atención a todas esas cosas, es muy difícil que uno lo vea. Y eso, amén. Amén, que el Señor nos bendiga. ¿Cierto? Y ahí nos vamos dando cuenta de esta, y recordemos siempre, estamos estudiando la oración comunitaria. Entonces, imagínense si que algunos quisieran que se hiciera su voluntad y otros oran en la voluntad del Señor. Independiente que haya muchos, ya se dividen los grupos. Y ya no es la misma cantidad que uno ve los que están orando en la voluntad del Señor. Recuerden que lo primero era unánimes en oración, ¿sí? En corazón y mente. Vamos al punto 5, dice, la oración reconocía la soberanía y el señorío de Jesús. Y aquí también realicé un pequeño cambio al libro. Dice, Dios tiene el control de todo. La palabra griega soberano nos da en español la siguiente definición, que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Eso es soberano. Otro es magnífico, excelente, no superado. Eso es soberano. ¿Amén? Entonces, la palabra griega, y que nosotros utilizamos, de hecho es palabra también de nuestro alfabeto, ¿ya? Es soberano, es un Dios que ejerce su poder o autoridad suprema e independiente, o sea, no hay influencia en su oración, no hay influencia en su poder. Él la tiene todo, es un poder supremo. Simeón, en Lucas 2:29, usó este término cuando oró en el templo. Es bueno conocer al Señor soberano cuando se atraviesa por persecución. ¿En qué va esto? Reconocer la soberanía y el señorío de Dios. Significa que también reconocemos en todo que el Señor está obrando ahí. En aquellas circunstancias, en aquellas difíciles cosas, Dios está obrando. Y sabe que hay un dicho también en los cristianos, que nosotros caminamos, dice, sobre hombros de gigantes. ¿Y sabe por qué se dice eso? Porque para que nosotros hoy día estemos predicando el Evangelio, otros pagaron el precio antes que nosotros. Amén. Otros estuvieron antes que nosotros allanando esas calles. Otros estuvieron antes que nosotros construyendo. Otros estuvieron antes que nosotros traduciendo la palabra. Y así. Y cada uno de ellos fue quemando brechas y abriendo caminos a medida que iba avanzando. Y en cada uno de esos habían dificultades, habían problemas, habían necesidades. Pero reconocemos que en la soberanía y el señorío de Dios, ¿sí? Nosotros vamos avanzando y en medio de todas nuestras circunstancias, la palabra se va abriendo camino. Entonces imagínense, si Martín Lutero no hubiese sido perseguido, ¿la palabra se hubiese extendido más? Si es que no hubiesen venido hombres y mujeres que fueron apiedrados predicando la palabra, que fueron, nuestro pastor cuenta, nuestro pastor Hernán, que ya tiene 90 y algo años, contaba que la gente les tiraba micas o pelelas con orina cuando iban a predicar. Que en puntos había gente a caballo que abalanzaba los caballos contra los hermanos, que les tiraban piedra en algunos lugares. Entonces, imagínense, y nosotros hoy día, cuando predicamos, a lo más nos levantan el volumen de la radio. Entonces, caminamos, ¿sí?, sobre hombros de gigantes. Pero obviamente en otras áreas nos toca más difícil. Y está bien porque vamos abriendo camino. No sé si alguna vez usted ha trabajado en el campo y le ha tocado limpiar ciertas partes del campo. Para poder trabajar, para poder sembrar, primero tenemos que sacar la zarzamora, por ejemplo. Cuando queremos atravesar una pampa y no hay nada,
y hay rocío, el primero que pasa queda todo mojado. Y el segundo un poquito, y así de a poco vamos abriendo camino. Hasta que finalmente ese camino ya queda marcado y la gente pasa. Pero cada vez que vamos avanzando, hay dificultades. Y sabe que eso es maravilloso, porque si no avanzáramos, no habrían dificultades. Entonces, si hay dificultades en su vida es porque va avanzando. Eso es maravilloso. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces, cuando vamos, y yo me recuerdo que hace muchos años el Señor me entregaba una palabra y se me viene ahora a la mente, dice, cuando vemos gigantes en nuestro camino, tenemos solo dos opciones. O nos devolvemos, ¿sí? Porque hay gigantes. O confiamos en el Dios que nos está enviando. Y dentro de estas dos opciones, creo que hemos preferido ir en el nombre del Señor. Amén. Y aquí reconocemos la soberanía y el señorío de nuestro Señor Jesús. Reconocemos que en medio de estas circunstancias son propias del ir avanzando. Si Pablo no hubiese sufrido todo lo que sufrió, difícilmente el Evangelio se hubiese extendido por el Asia Menor. Difícilmente se hubiese extendido por Europa, Efeso y Colosa y todos esos lugares. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nuestras circunstancias en el servicio a Dios son para ir abriendo este camino. Y esto es bajo la soberanía y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces miremoslo así. Si queremos avanzar, tenemos que caminar. ¿Ya? Es como cuando alguien, usted por ejemplo no puede querer agua y quedarse sentado en su sillón y extender el brazo, quiero agua, si está solo en la casa. Tiene que pararse, tiene que buscar un vaso, tiene que llenarlo. Lo mismo nos pasa en el Señor. Si queremos avanzar, vamos a encontrar dificultades. Amén. Para algunos mayores, para algunos menores, y así vamos a avanzar. Punto 6. Se acercaron a Dios como su creador. Aquí estaba la confianza de ellos. Dios es nuestro Padre, es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué tienes que temer? Mateo 11, 25 al 30 nos dice, venid a mí y descansar. ¿Sí? Y sobre ello resalta el verso 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se dan cuenta la grandeza? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, soberano sobre todas las cosas. A ti clamamos. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Vemos cómo él se acerca a Dios con la misma base de un Dios soberano, de un Dios creador, de un Dios todopoderoso. A ese Dios clamamos y en medio de nuestras circunstancias, Él es el Dios que nos responde. Él es el Dios que, como leíamos en Hechos, da poder a su iglesia para avanzar. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es tan grande que no la podemos describir, que no puede ser escrita la grandeza de nuestro Dios. Así decía el salmista. Y también encontramos nuevamente en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 4:19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque no padecemos por problemas pequeños, padecemos por la voluntad de Dios.
Y Dios es fiel y justo para darnos fortaleza en medio de esas dificultades. Amén. Entonces, vemos aquí cómo nos acercamos a Dios confiadamente. Todos estos puntos se llevan a cabo en medio de la oración comunitaria, porque cuando la iglesia se une y empieza a trabajar en el poder de Dios, va a encontrar dificultades, pero son dificultades propias del camino que nos va a llevar a la voluntad de Dios. Vamos propio en este caminar. Vamos caminando en el andar de Cristo y en medio de este vamos a ir abriendo camino, vamos a ir encontrando dificultades, pero estamos en la voluntad del Señor. El Señor nos envió por aquí y aquí tenemos que trabajar, y aquí tenemos que avanzar y aquí tenemos que abrir brecha. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Sí? Y con esto terminamos estos 6 puntos de la palabra del Señor hoy día y me gustaría escuchar a mi hermano Eugenio en estas conclusiones. ¿Qué es lo que el Señor le ha mostrado en este día a lo largo de esta escuela dominical? Amén. Amén, ahí le escuchamos. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Bueno, agradezco al Señor, ¿no es cierto?, por la palabra, porque como dice la palabra, que a través de ella el Señor nos habla y hablamos nosotros de acuerdo a lo que el Señor nos pone en nuestras vidas, nos da a que hablemos. Miraba la palabra del Señor aquí cuando dice que la vida no es fácil. Para algunos muchas veces quisiéramos que fuera fácil, todo fuera fácil, o sea, para llegar a la iglesia, para ir, que no tuviéramos problemas en la casa, que no tengamos problemas en el trabajo, y queremos tener todo fácil para poder llegar a la casa del Señor. Y a veces cuando se dan esas cosas, no hay voluntad para llegar a la casa del Señor. Entonces yo creo que es mejor que tengamos problemas para que así el Señor pueda darnos la fuerza, pedirle la fuerza al Señor, como dice su palabra, porque si no, no tendría sentido, como digo, tener tanta facilidad para servir al Señor. Siempre tiene que uno esforzarse y tiene que seguir adelante, aunque sea con dificultad, pero siempre tiene que seguir, ¿no es cierto?, y mirar, como dice su palabra, al blanco, ese blanco que está al frente, y podamos tener esa fuerza, como digo, y esa voluntad. Yo agradezco al Señor, como digo, porque en realidad no todo es fácil, pero con la ayuda del Señor todo lo puedo, como dice. Que el Señor nos bendiga. Agradezco al Señor por toda esta palabra, porque en realidad todo lo que nosotros estamos aprendiendo cada día, lo estamos nosotros viviendo, y es motivo de alegría, ¿no es cierto?, y de gozo, poder tener esta palabra en nuestras vidas, porque si yo no no tuviera esa consecuencia, ¿no es cierto?, para buscar de las cosas del Señor, o para estar escuchando la palabra, no habría en mí, ¿no es cierto?, ese deseo de siempre buscarle. Pero el deseo mío, como digo, es siempre buscarle, para que poder llenar este vaso, porque siempre, como digo, está vacío. Entonces, quisiera, como digo, tener del Señor siempre esa fuerza, esa gracia para poder tener, ¿no es cierto?, esa palabra que se necesita tener en el momento preciso, y la palabra como lo hacían estos hombres, que ellos tenían esa dificultad, iban a la presencia del Señor y encontraban esa respuesta, ¿no es cierto?, inmediata.
Y a nosotros nos cuesta encontrar esa respuesta. Siempre vamos dudando delante de la presencia del Señor. Y el Señor dice que si le pidiéramos, pero no dudando, sino que le pidiéramos con fe, Él dice que haría las cosas de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. Que el Señor nos bendiga. Como digo, doy gracias al Señor por este hermoso día y por esta palabra que el Señor nos ha entregado en esta mañana, y que el Señor nos siga dando fuerza para no flaquear, y si hay debilidad, tener esa fuerza para seguir caminando con la ayuda del Señor. Amén. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano Eugenio. Entonces, vemos aquí, y como conclusión dice, tener gran importancia en la oración de acuerdo a la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿ya? No debemos tener temor porque siempre la voluntad de Dios superará mi bienestar. También consideremos la importancia de estar y orar en comunión los unos con los otros. Independiente de nuestras diferencias, esas deben quedar de lado por la necesidad de una respuesta de Dios. Entonces, lo que hoy día nos lleva también para ser un poco más reflexivo, es mirarnos como iglesia. ¿Cuál es nuestra opresión? ¿Cuál es nuestra dificultad? Y orar al Señor como iglesia. ¿Que podemos hacer culto? Sí podemos. ¿Podemos alabar al Señor? Sí podemos. ¿Podemos orar? Sí podemos. Entonces la dificultad no está ahí. ¿Dónde está nuestra dificultad? ¿Podemos ir al punto? Sí podemos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tenemos hoy día en el servicio a nuestro Dios? Y en base a eso vamos a empezar a buscar en la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es? ¿A dónde vamos? Y el Señor ahí va a responder poderosamente. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Nos vemos en nuestra próxima clase en la parte 2 de esta escuela dominical, ¿ya? El otro domingo 23 de enero, la escuelita dominical de niños a las 12:30. Nosotros ayer tuvimos algo familiar, los niños, ahí escuchaba recién un poco de movimiento. Hoy tenemos servicio de predicación a las 6:30, ¿ya? En Lisboa con Islas Madeira, y servicio de adoración a nuestro Dios a las 18 horas en Ipechi, Cerro Navia. Amén, doy gracias al Señor por esta oportunidad, por esta clase de escuela dominical, y entrego esta clase a nuestra pastora, que está junto a nosotros, dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Ha sido una clase maravillosa. Yo me quedo con la parte en la parte número 6, donde dice se acercaron a Dios como su creador. Y nosotros también debemos acercarnos a Él como nuestro creador. Mire la maravillosa oración que hacía Esdras. En Nehemías 9:6 dice, solo tú eres Jehová. Está diciendo, tú eres el Todopoderoso, el existente. Tú eres el grande, el magnífico, el inmortal. Si nosotros miramos el nombre de nuestro Dios, todo se queda chico. No hay palabra que exprese la grandeza de Él. Y para este varón decía, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, y la tierra le mira con indiferencia. Y este varón venía volviendo de la deportación, venía volviendo del cautiverio, venía viviendo de la esclavitud, y llegó a su tierra, y su tierra estaba hermosa. ¿Cómo estaba su tierra? Estaba destruida, desolada. Pero este varón aún así, ¿cómo?
engrandecía el nombre de su Dios. Y el Señor desoirá una oración así, llena de exaltación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me quedé maravillada con esta clase. Me encantó. Le doy gracias al Señor para que podamos nosotros confiar en este Dios de Esdras, en ese amor tan sublime, tan magnánimo de mandar a su Hijo Jesucristo. Y mire lo maravilloso de su Hijo Jesucristo, parafraseado en Mateo 11, 25, 30, donde dice que todas las cosas le fueron entregadas. El Señor decía, todo me lo entregaron a mí. Yo tengo todo poder, tengo toda autoridad. Entonces entrégame tus cargas. Lleva mi yugo, que mi yugo es liviano y fácil. Maravilloso. Maravilloso lo que hoy el Señor nos enseñaba en la oración, la cual nosotros debemos acercarnos siempre confiadamente. ¿Qué más le podemos decir, amados hermanos? Que el Señor nos bendiga. Nuestro pastor me llamó anoche, estaba muy contento, un servicio muy hermoso, una localidad semi-rural, pero se sentía el poder de Dios. Y hoy día iban a salir a trabajar y después en la tarde ya van a volver con la ayuda del Señor. Así que hasta ahora sabemos que nuestro pastor y nuestro hermano Nicolás están bien. También decirles que los trabajos se estarán entregando hoy en la tarde en el servicio y que el Señor nos bendiga y nos vemos en el punto de prédica a las 4:30 de la tarde. Vamos a despedir esta clase de escuela dominical pidiendo la bendición al Señor. Padre bendito, lleno de amor y misericordia, lleno de bondad infinita, una vez más nos dice, yo hago lo que ustedes me pidan, pero conforme a la voluntad del cielo. Padre, gracias Señor, porque en usted encontramos todas las respuestas. En usted encontramos toda nuestra paz. Te alabamos, te bendecimos, Dios eterno y bondadoso, y el amor de su Hijo Jesucristo reina en nuestros corazones, y el poder del Espíritu Santo nos dé toda autoridad, todo poder para predicar en esta tarde su evangelio, Señor, que usted haga retroceder desde ya las tinieblas, Señor mío, que usted, Señor, reprenda las potestades de sordera espiritual, de indiferencia espiritual. Usted hágalas retroceder, Padre mío, para que tu palabra penetre en esas almas, Señor amado, y ellos puedan ser bendecidos y puedan también llegar la luz de Cristo a su vida. Ahora despídenos, Rey soberano, con esa bendición de lo alto, que usted bendiga nuestras vidas, que usted nos dé fuerzas cada día, Señor. Bendiga grandemente a su Hijo, Señor, que ha entregado la palabra. Llénelo de gracia, llénelo de poder del Espíritu Santo. Así a nuestro hermano Eugenio, nuestros oficiales que están ahí como columnas siempre, Señor. Bendíceles, Padre Celestial, a nuestra jefe de coro, que siempre está ahí, Señor, mostrando el don de la perseverancia, mi Dios. En esta hora descienda de su trono de gloria la bendición sobre estos hogares de tus hijos que están allí, Señor, levantando en alto la bandera de Cristo. Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga.